Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José de Jesús Sánchez Rodríguez y este es el módulo 8 de Prepa en línea C llamado Ser Social y Sociedad. Este es mi proyecto integrador, el cual lleva por título Investigación de los seres de los derechos humanos en relación con mi actividad integradora número 6, que lleva por título Planeando en la Investigación. Como les dije, mi nombre es José de Jesús Sánchez Rodríguez, mi facilitador es Horacio Galicia Gallareta y este es el módulo 8 de Prepa en línea C. Bueno, y empezando con este proyecto, debemos destacar que en 1948 se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual bonificaría a todo el mundo, a todas las personas, y esto para evitar la discriminación de las personas de diferente raza, religión, creencias, o como bien sabemos, pues la diversidad cultural de lo que es lo que vamos a hablar en este tema. Y claro, todo esto sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, la cual trajo consigo demasiada violencia, por lo cual los derechos humanos entraron en vigor para poder evitar algún día todo esto. Los derechos humanos, como sabemos, fueron abriéndose más caminos y planteando más ayudas problemáticas sobre la discriminación hacia las personas. Con ello nació ahora la defensa hacia la diversidad cultural, como bien la conocemos actualmente. Las culturas son las que definen a cualquier comunidad a base de sus creencias, su religión y su gastronomía. Esto es lo que la cultura hace con respecto a los pueblos indígenas, ya sea en pueblos o las comunidades o ciudades. Y el problema con la cultura es que muchas de ellas se han hecho a un lado y no tienen tanto interés en la política, ya que estos gobiernos políticos se han olvidado mucho de lo que era diversidad cultural y no le ponen tanto enfoque en darles apoyo a todos esos pueblos, y entonces es lo que hace que la cultura se vaya perdiendo y haciéndose a un lado. Es por ello que los derechos humanos tienen un vínculo muy importante dentro de las culturas, ya que ellos son los que se encargan de que estas culturas no sufran de ningún tipo de discriminación, y se hagan valer sus valores y se respeten como culturas. Las personas con diferente tipo de cultura sufren de todo tipo de discriminación, ya sea violencia, desigualdad, o también pueden sufrir de que no se les haga respetar sus derechos, como por ejemplo el votar, o también no se respete la cultura y quieran muchas personas que desaparezcan o destruirlas. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de estudio de este tema, que es el de los derechos humanos y la diversidad cultural? Pues bueno, como bien sabemos, los derechos humanos son los encargados de resguardar y hacer que se respete la diversidad cultural. Esto haciendo que se castigue a toda aquella persona que sea, ya sea culpable de cualquier tipo de discriminación hacia las personas con diferentes creencias y diferentes culturas. En este caso, la cultura no solo puede tomarse por nacionalidad o por creencias o por divulgar la información de que se respete la diversidad cultural y hacer también que entren en conciencia las personas. Es el objetivo central de este proyecto, el cual también comprende investigación, ya que muchas personas también mm, desconocen lo que derechos humanos puede hacer o en qué puede ayudarte. En este caso, la diversidad cultural es una de las protegidas por derechos humanos, la cual, como dijimos, sufre de mucha discriminación, la cual estos derechos humanos la quieren evitar, protegiéndola y castigando a los que la puedan dañar. La defensa de la diversidad cultural
es por la dignidad de las personas de diferente cultura. Y como bien sabemos, pues el tema de las culturas no es algo que se pueda modificar. Una cultura no se puede modificar, ya que una cultura trae raíces y es de tiempos atrás. Las culturas son raíces de los pueblos indígenas y de muchos otros. Y bueno, pues con este proyecto, sí, el objetivo es poder contribuir a la proporción de conocimientos y a la ayuda de una implementación de desarrollo junto con los derechos humanos, conocer así los principios democráticos, así como los principios de igualdad y respeto entre los hombres y mujeres de diferentes culturas, así como fomentar la cultura y la paz entre las mismas, así como poder analizar y estudiar y profundizar en el tema. El planteamiento del tema principalmente se refiere a que la cultura hace referencia al cultivo del espíritu humano. Esto desde la época del aluminismo. Como sabemos, la cultura ha sido asociada a la civilización y al progreso. El tipo de comportamiento, el tipo de vestimenta son elementos incluidos en la cultura, o como también podemos decirle algunos aspectos que van incluidos dentro de una cultura. El tema de los derechos humanos junto con la diversidad cultural nos han marcado mucho como sociedad. El vínculo de los derechos humanos con lo de la diversidad cultural cada vez se ha hecho más mutuo, más cercano. Para esto existen varias implicaciones de los derechos humanos con el tema de la diversidad cultural, porque tristemente aún se sufre mucho de racismo y de esclavitud entre las diferentes culturas. Es ahí donde los derechos humanos entran y hacen lo que ellos hacen, defender la cultura y librarlas de racismo, esclavitud o, o, de, o de cualquier otra falta de racismo. Y pues bueno, como bien sabemos, toda persona tiene derecho a tomar parte libre sobre la vida cultural. Y claro, eso también implica en poder gozar a los ejercicios científicos y claro, también de los beneficios que de ello resulten. Y también debemos entender que todas las culturas son iguales. No hay una cultura que sea más importante que otra. Todas las culturas están por igual y deben de ser respetadas por igual. Y no, ninguna debe sufrir discriminación. Como bien sabemos, los derechos de la diversidad cultural empezó como un proceso muy lento, que hoy en día y con el paso de los años y del tiempo, las actividades humanas junto con los derechos humanos han tomado un paso mucho más veloz que ahora permite que los derechos hacia la diversidad cultural sean mucho más progresivos y más enfocados en el tema. Muchos países del mundo consideran la diversidad cultural como una parte importante del patrimonio hacia la humanidad. Esto, como bien supone y como ya dijimos, ninguna cultura se encuentra sobre encima o abajo de otra cultura. Como ya lo habíamos platicado, todas las culturas tienen que tener la misma importancia y el mismo respeto. Como según la UNESCO dijo en un escrito, la diversidad cultural es tan importante como la diversidad biológica para los seres vivos u los organismos vivos. Entonces, como ya dijimos, los derechos humanos son los encargados de que se haga y se deba respetar las diferentes culturas que existen y así puede crear unas condiciones para que los seres humanos vivamos dignamente dentro de las culturas a las que pertenecemos.
el cual este entorno sea de libertad y paz para todas las diferentes culturas, al igual que la justicia de las cuales y que eso nos permita tener derecho a la vida, a la libertad de expresión, como ya bien lo habíamos comentado, al igual que también como a la conciencia de educación, a la vivienda, al igual también como a la participación política y el acceso libre a la información que podamos requerir. Todo esto es por lo que los derechos humanos están y hacen y deben hacer cumplir a las personas para poder vivir en una sociedad más estable con las diferentes culturas sin ninguna discriminación a las personas que vengan de ella. Los derechos humanos engloban derechos y obligaciones a todos los derechos, a todos los seres humanos, por lo cual todos debemos de cumplirlo y hacer que se respeten. Entonces, los derechos humanos es así como tienen su relación con la diversidad cultural. También es muy importante decir que muchos pueblos, comunidades, grupos de individuos están luchando por mantener y proteger lo que es su identidad cultural, ya que ellos lo consideran como una parte muy importante hacia su dignidad como seres humanos. Es por eso que existen un montón de demandas en contra de sus, a sus derechos y protección como seres humanos. Sin embargo, se han tenido muy poco en cuenta estas demandas sobre qué derechos deben considerarse como derechos culturales y sobre cuál sería la mejor manera de llevarlos o ponerlos en práctica. Al igual que también existen un montón de debates hacia la promoción y protección sobre los derechos culturales. Con esto, al fin de promover la paz y la igualdad cultural, así como la libertad y el progreso de todos los seres humanos, y mantener un diálogo entre diferentes culturas, civilizaciones y diferentes pueblos. Bueno, y pues el problema de este tema es hacer que se respeten las culturas, los derechos a las personas. Pues la experiencia que me tocó a mí de la investigación es que es muy importante hacer y respetar y hacer que se respeten todos los derechos de las personas, así como las culturas de diferentes estados y comunidades, porque como lo hemos aprendido, no estamos abajo ni arriba de nadie, todos somos iguales y merecemos el mismo respeto. Entonces es importante conocer el tema sobre los derechos de las culturas y los derechos humanos. Fue un tema con el cual pues me ayudó mucho a aprender y a mejorar mi pensamiento hacia las culturas y hacia las demás personas. Y pues bueno, me despido. Este fue mi resumen de mi actividad número 6 de planteamiento de la investigación del módulo 8 de Prepa en línea C, que se domina como nombre Ser Social y Sociedad. Muchas gracias. Las imágenes mostradas fueron tomadas de la actividad integradora número 6.